El chavo andaba muy preocupado por las múltiples cosas que iban apareciendo por las noches en su barril mientras dormía. Todo eso era algo que no tenía planeado contarle a sus amigos, pero lo último que le sucedió fue algo que no podía ocultar más. Desesperadamente fue hacia la casa de la Chilindrina para contárselo. Don Ramón salió y preguntó qué quería. El chavo decía que tenía que hablar con la Chilindrina de manera urgente. Don Ramón dijo que ella estaba castigada y que no saldría. El chavo con mucho malestar fue hacia la casa de Kiko. Al tocar, doña Florinda salió y empezó a mirarlo de mala manera, diciendo que su hijo no podía salir, ya que él tenía que ir a una fiesta de niños decentes y que no debía ensuciarse. El chavo se fue con mucha angustia. Él ya no sabía cómo desahogarse, así que sacando el último objeto que apareció en su barril, decidió esconderlo entre una de las macetas. Llegó la noche y el chavo nuevamente estaba en su barril. Él tenía pensado no dormir esa noche porque quería saber quién estaba dejando esas cosas mientras dormía, aunque al mismo tiempo quería encontrar alguna relación entre las cosas que aparecían ahí adentro. El chavo trataba de permanecer despierto, pero el sueño pudo más con él. Sin poder evitarlo, se quedó dormido. Al despertar, el chavo se asustó. Nuevamente no pudo contener las ganas de dormir, así que al revisar entre su barril, vio algo que lo dejó totalmente pasmado. En su barril había aparecido el sombrero de Don Ramón. Al salir con el objeto en su mano, ve como Don Ramón sale de su casa y muy enojado le da un coscorrón en la cabeza al chavo. Él solo lloraba mientras preguntaba por qué le había pegado. Don Ramón dijo que al despertar vio que su sombrero ya no estaba. El chavo entre lágrimas dijo que su sombrero había aparecido en su barril y que no sabía cómo llegó ahí. Don Ramón dijo que no quería escuchar más bromas y que no le gustaba que le mientan. El chavo insistía que él no había sido, así que Don Ramón dijo: entonces si no fuiste tú, ¿quién más pudo llevarse mis cosas mientras dormía? En eso, doña Clotilde aparece y le dice: seguramente fueron los espíritus chocarreros. Don Ramón se sorprendió al oír eso. Él no sabía a qué se refería. Doña Clotilde le explicó que los espíritus chocarreros son almas que traspasan a este plano para tratar de decirnos algo. Solamente haciendo una sesión espiritista podremos saber qué es lo que nos quieren decir. Don Ramón se negó rotundamente y dijo que él no participaría en algo así. El chavo, regresando a su barril, dijo que hace días estaban apareciendo múltiples objetos mientras él dormía. En eso, ven como el chavo saca la foto de un bebé, unas mantas y unas balas. Ambos se asustaron al ver las balas. El chavo dijo que esa misma noche también había aparecido el sombrero de Don Ramón. Doña Clotilde dijo que definitivamente alguna presencia estaba dejando esas cosas ahí, y para saber lo que nos quieren decir, tenemos que hacer la sesión espiritista. Además, así podremos dejar que esos espíritus descansen en paz. Don Ramón, al ver que su sombrero estaba junto a esas cosas, no tuvo más opción que aceptar. El chavo miraba atentamente las macetas, donde había ocultado una de las cosas que él no mencionó, así que aceptando todo lo que dijo doña Clotilde, decidió ser parte de esa sesión. Doña Clotilde dijo que ambos debían reunirse en su casa a partir de las 10 de la noche. El chavo y Don Ramón con algo de temor aceptaron, aunque en sus rostros se podía ver el miedo que empezaban a sentir al tocar esos temas. Al llegar la noche, Don Ramón fue al barril del chavo. Quería asegurarse de que él no falte y lo deje solo, así que ambos, ya estando listos, tocaron la puerta del departamento 71. Doña Clotilde abrió y los hizo pasar. Ambos vieron que las luces estaban apagadas y el lugar solo era iluminado por una enorme mesa con velas encendidas. Doña Clotilde les dijo que tomen asiento y que había algo fundamental, que una vez hecha la sesión, nadie podía irse hasta cerrar de manera correcta el portal que haría el contacto con los espíritus. Al estar todos sentados, doña Clotilde les pidió que le dieran sus manos para iniciar la sesión. Al hacer contacto, doña Clotilde cerró los ojos para poder concentrarse. Don Ramón y el chavo la miraban muy asustados. Ella empezaba a murmurar palabras que no entendían. El ambiente poco a poco iba sintiéndose más frío de lo normal. La temperatura había bajado radicalmente. El chavo no podía evitar temblar mientras don Ramón decía que mejor debían detener todo. Doña Clotilde
decía que hagan silencio, repentinamente ven como las velas empezaban a flamear con mucha más intensidad. En eso, pueden oír como doña Clotilde empieza a cambiar de voz y dice: hijo, soy tu madre, por fin pude contactarme contigo, estuve mandándote señales y espero de todo corazón que lo hayas entendido. Don Ramón al oír la voz empezó a ponerse muy nervioso, el chavo muy asustado no sabía para quién era el mensaje. Don Ramón mirando con extrañeza dijo que los espíritus malvados suelen engañar y lo mejor sería no caer en sus juegos. De manera muy directa le ordenó a doña Clotilde que cierre el vínculo. El espíritu, que ahora ya contaba con una voz y podía expresarse, le dijo al chavo que ella era su madre. El chavo, totalmente en shock, no sabía si creer o no en lo que ese espíritu decía. El chavo solo se ponía cada vez más nervioso. Don Ramón gritando le decía a doña Clotilde que acabe con la sesión. El espíritu, quien había tomado el cuerpo de doña Clotilde, empezó a señalar a don Ramón y dijo: hijo, él fue el hombre que me quitó la vida y te quitó de mis manos cuando eras muy pequeño. El chavo quedó asombrado con esa revelación. Don Ramón en todo momento decía que eso era mentira. El chavo, llorando, preguntó cómo había llegado a la vecindad. Don Ramón le dijo que él había llegado solo y que junto a la Chilindrina lo recibieron con mucho cariño en la vecindad. El chavo decía que no recordaba eso. Don Ramón insistió y le mencionó que él fue el primero en darle una torta de jamón. ¿Es por eso que esa es tu comida favorita? El chavo, muy confundido, le preguntó si alguien más lo vio cuando llegó aparte de ellos dos. Don Ramón dijo que él y la Chilindrina habían sido los únicos en recibirlo, pero que luego llamaron a todos los vecinos y todos estuvieron felices con tu llegada. El espíritu dijo que lo más probable es que haya olvidado muchas cosas, porque el mismo don Ramón te golpea en la cabeza cuando te castiga. El chavo, recordando que esas cosas eran ciertas, empezó a preguntarle por qué en su barril aparecieron la foto de un bebé, unas mantas, el sombrero y lo que estuvo ocultando. En ese momento, pueden ver como el chavo saca de su bolsillo la pistola que había ocultado entre las macetas. Don Ramón retrocedió y, diciéndole al chavo que no se deje engañar, le rogaba que baje el arma. El chavo quería una respuesta del por qué aparecieron todas esas cosas en su barril. El espíritu le dijo que esa foto era de él cuando recién nació, las mantas eran las que ella usaba para cargarlo cuando era un bebé, la pistola es la misma con la que don Ramón me quitó la vida para quedarse contigo, y finalmente, el sombrero se lo quité para esperar que puedas descubrir esas señales que te dejé. Espero abras los ojos, mi querido hijo. Don Ramón de rodillas le decía que todo era mentira mientras le suplicaba que baje el arma. El chavo no podía parar de llorar mientras entraba en razón y lamentaba que todo ese tiempo estuvo viviendo con el asesino de su madre, sin poder controlar la ira que cada vez iba creciendo más en él. El chavo, mientras temblaba, estiró su brazo y, jalando del gatillo, le dio un certero disparo en la frente a don Ramón. Instantáneamente don Ramón cayó sin vida al suelo. El espíritu empezó a reírse mientras veía todo. El chavo, al oír la risa, volteó. El espíritu, riéndose, dijo: qué fácil es engañar a las personas, solo es cuestión de que escuchen lo que quieren oír, solo basta con eso para que puedan desatar el lado más oscuro que llevan dentro. Ni el alma más inocente pudo negarse a actuar así. El chavo, mirando el grave error que había cometido, empezó a abrazar el cuerpo sin vida de don Ramón mientras no dejaba de llorar. En eso, diciendo que su trabajo había terminado, se ve como el espíritu abandona entre risas el cuerpo de doña Clotilde. Al volver del trance, doña Clotilde estaba muy mareada, pasando segundos y logrando ver todo claramente, empezó a gritar desesperadamente al observar el cuerpo sin vida de don Ramón. A su lado, estaba el chavo con una pistola entre sus manos. Doña Clotilde, saliendo muy rápido de su casa, empezó a llamar muy angustiada a todos los vecinos. Doña Florinda, Kiko y la Chilindrina salieron asustados por los gritos llenos de pánico. En ese momento, todos pueden ver como el chavo sale con las manos llenas de sangre. La Chilindrina, al ver que su papá no aparecía, empezó a preguntar desesperadamente qué le había pasado. El chavo, agachando la mirada, dijo: llamen a la policía, soy el único culpable de todo, yo asesiné a don Ramón.